todos, mi nombre es Salomón Ceballos, secretario de Formación del Comité Directivo Estatal de Guanajuato. Nos da mucho gusto dar la bienvenida. Vamos a tener el día de hoy al tema humanismo político por el maestro Alfredo Ling Altamirano. Es uno de nuestros SCAN más prestigiados que tenemos, que ha estado dando diferentes temas en el Comité Ejecutivo Nacional en diferentes partes en varios estados de la República. Agradecerle a Rubén Herrerías por la organización de estos cursos. Le vamos a pedir a Rubén que presente al maestro Alfredo Ling. Y tenemos el gusto de tener con nosotros al licenciado Eduardo López Mares, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, quien nos dará a continuación un mensaje de bienvenida. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Salomón. Muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan y que se encuentran enlazadas para llevar a cabo este curso sobre humanismo político. Para mí es un gusto el que el Comité Directivo Estatal esté realizando este tipo de actividades de manera virtual, haciendo este tipo de enlaces. Agradecerle al maestro Ricardo Alfredo Ling Altamirano el que nuevamente nos acompañe en esta transmisión, impartiéndonos este curso sobre humanismo político. A nombre del presidente del Comité Directivo Estatal, el licenciado Román Cifuente Negrete, agradecemos y les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que se encuentran participando en este foro. Quiero agradecer, por supuesto, también a nuestro secretario estatal de Formación y Capacitación, al licenciado Salomón Ceballos. Muchas gracias, Salomón. Gracias a todo el equipo que te está respaldando, todo el equipo que te está apoyando para hacer posible este tipo de transmisiones. Desde el Comité Directivo Estatal decimos que el momento es de acción. El momento del humanismo político debe ser un humanismo político activo, vigente. Y esta es una muestra más de que Acción Nacional tiene que estar permanentemente capacitándose, permanentemente formándose, con la intención de que una vez que pase esta pandemia, salgamos con energía, con ganas, a señalar por qué Acción Nacional es la mejor opción política. Yo quiero agradecerle nuevamente, desear el mayor de los éxitos en esta plática y agradecer a todas las personas que se encuentran ligadas en estos momentos aquí en esta plataforma. Agradecerles también, por supuesto, a las personas que de otras entidades federativas se encuentran en esta plataforma. Muchísimas gracias por estar ahí presentes. Muchísimas gracias nuevamente al maestro Alfredo Ling Altamirano y muchísimas gracias, licenciado Salomón. Muchas gracias por su mensaje, licenciado. A continuación, le voy a pedir a Rubén que pueda presentar al maestro Alfredo Ling. Por favor, adelante, Rubén. Muchas gracias, licenciado. Voy a presentar al maestro Alfredo Ling. El maestro Ricardo Alfredo Ling Altamirano nació en la Villa de Guadalupe, en México DF. Se tituló como licenciado en Educación Media por la Normal Superior. Obtuvo su especialidad en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato y tiene estudios de doctorado en Filosofía por la Universidad de La Salle Bajío. Fue director de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad de La Salle Bajío de 2006 a 2012. Ha sido senador, diputado federal, diputado local y síndico del Ayuntamiento en León, candidato a dirigente nacional en 1993, precandidato a gobernador en 1999 y precandidato a diputado federal en 2006. Legisló en materia de transparencia en Guanajuato y fue el primer director del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato y ASIP de 2003 a 2006. Asimismo, fue consejero del mismo organismo de 2006 a 2010. Ingresó al Partido Acción Nacional en 1967, en donde ha sido presidente estatal en Guanajuato, secretario de Organización y Acción Electoral del CEN y consejero nacional y estatal. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Alfredo Ling. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a nuestro secretario general, nuestro secretario de Formación y Doctrina, y a ti, Rubén, por esta muy generosa presentación. Pues ahora tenemos la oportunidad de compartir uno de los temas consentidos de la Secretaría de
Formación y Doctrina, que es el humanismo político. En este tema vamos a tener que hablar un poco de filosofía y un poco de política, porque precisamente el humanismo político tiene varias vertientes que lo hacen muy, muy interesante. Es una forma de expresar cómo se llama la doctrina que predica Acción Nacional. Cuando nos preguntan, ¿y ustedes qué filosofía o qué doctrina defienden? Pues nosotros de inmediato contestamos humanismo político. Pero pues hoy tenemos que profundizar al respecto, porque humanismo es el sustantivo, pero político vendría a ser como un calificativo o el apellido de nuestra doctrina humanista. Bien, pues entonces, sin más trámite, hablemos de filosofía. Nos remontamos allá más de 350 años antes de Cristo, o sea que pues ya vamos casi para 2400 años que estos personajes empezaron a discutir sobre estos temas. Aquí tenemos una representación de uno de los grandes filósofos de la antigüedad, Platón. Platón tiene muchas facetas, muchísimas facetas, pero aquí lo traemos a colación en el sentido de la ética, como precisamente la parte fundamental de la filosofía política. Él hace e introduce el tema de la ética. Debo aclarar que antes de Platón tendríamos que traer a colación a Sócrates, pero Sócrates, contrario a lo que se piensa, pues es uno de los grandes filósofos de la antigüedad, pero Sócrates nunca escribió un solo libro. Lo que enseñó, lo enseñó en la plaza pública. Y si conocemos algo de Sócrates es gracias a este hombre, Platón, quien fue su discípulo y que lo siguió a todas las plazas donde enseñaba Sócrates. Y precisamente de Sócrates, Platón recoge muchos de estos temas. A Sócrates se le conoce como el padre de la ética, que incluso ofreció su vida antes que traicionar sus principios. Y precisamente el primer principio de la ética, desde el punto de vista filosófico, es no traiciones tus principios. Esa es la primera regla de la ética, no traicionar principios. Y entonces Platón nos dice que la justicia se consigue a partir de la armonía entre las clases sociales. Es decir, es un exordio, una introducción a lo que más adelante se conocerá como la justicia social, es decir, la armonía entre las clases sociales y justicia para los individuos. Pero fíjense lo que dice Platón, dice, en las partes del alma de cada uno. Platón es de los primeros filósofos que nos habla de cuerpo y alma. Hay una definición que Platón hace de la formación y la educación de la persona que dice, educar es proporcionar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son susceptibles. Proporcionar belleza y perfección al cuerpo y al alma. Recordemos que en la antigua Grecia, dos ciudades disputaban la hegemonía, Atenas y Esparta. Esparta dedicó lo mejor de sus integrantes, lo mejor de sus exponentes a la formación del cuerpo. Entonces, la formación espartana hizo posible que los antiguos griegos tuvieran un ejército muy bien dotado y muy bien entrenado. Pero también, además de Esparta, la antigua Grecia contaba con los filósofos en Atenas, precisamente donde se enseñaba la filosofía como madre de todas las ciencias.
Esto hizo posible entonces que trascendiera en el tiempo y en el espacio la cultura de los antiguos filósofos griegos. En relación con Platón y la política, él decía que en lugar de retórica y persuasión, Platón dice que la razón y la sabiduría son las que deben gobernar, que conste que Platón no conoció al titular de las mañaneras. Cuando habla de retórica y persuasión, lo hace en abstracto, no lo refiere a una persona. Pero dice que la razón y la sabiduría son las que deben gobernar. Y propone un modelo político en donde los que saben sean los que gobiernen, es decir, un gobierno de filósofos. Pero como esos filósofos pudieran no ser adecuados para la acción, entonces Platón sugiere que los filósofos gobiernen como reyes, o sea, los que saben de acción. Y si en el espíritu de Platón se combina acción con conocimiento, entonces podríamos tener un modelo de gobernante. Pero aquí lo rescatable es que el que sabe sea el que gobierne. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tomar de aquí un primer elemento para el humanismo, es decir, el que va a ejercer el poder primero debe de estar formado en el conocimiento para así poder unificar el poder político con el poder del conocimiento. Después de Platón, uno de sus principales discípulos fue Aristóteles. Entonces ya hemos citado a Sócrates, que no escribió, Platón, que escribió muchísimo, y Aristóteles, su principal discípulo de Platón. Aristóteles tiene entonces una enorme ventaja sobre los otros filósofos. Aristóteles, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, continuamos. Sí, maestro. Entonces, Aristóteles tuvo oportunidad de ser respaldado por el rey de Macedonia. De hecho, Aristóteles, estrictamente hablando, no es griego, es macedonio. Él nació en Estagira y se le conoce como el Estagirita, que es una de las provincias de Macedonia. Pero bueno, en el contexto actual, Macedonia y Grecia pues están sumamente cerca. El rey Filipo de Macedonia convoca a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo a los 13 años. El hijo de Filipo es ni más ni menos a quien conocemos como Alejandro Magno. Así que Aristóteles gozó de esta protección de Filipo y pudo enseñar a uno de los emperadores de la antigüedad, y al menos durante 2 años lo tuvo bajo su tutela. Así que Alejandro Magno, un privilegiado de la historia universal, y es conocido por sus conquistas humanistas. Él decía: tanto debo a mi padre Filipo como a mi maestro Aristóteles, porque si bien aquel me dio la vida, este me enseñó a vivirla. Ese era Alejandro Magno, quien fue entrenado para la guerra por su padre, pero fue entrenado para las ciencias y para las artes por uno de los grandes filósofos de la antigüedad, precisamente Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles en relación con el Estado? Aristóteles introduce un concepto de Estado que no se tenía hasta ese momento. Para Aristóteles, el Estado es una especie de ser natural que no surge como fruto de un pacto o un acuerdo. Dice Aristóteles que el hombre es un animal social.
También más adelante dice que es el zoon politikon, o sea que el hombre es un animal político. Por cierto, algunos de nuestros amigos, cuando saben que nosotros andamos en política, nos rechazan y algunos hasta nos repudian diciendo que ellos no son políticos. Muy bien, nosotros podríamos responder con la frase de Aristóteles. Si el hombre es un animal político y le quitamos lo político, pues le quedaría el género más próximo. Que cada quien saque sus conclusiones. El hombre entonces es un animal político y lo sociable y lo político le viene por naturaleza. De allí el concepto de animal político. Es decir, que no escoge ser político, no decide ser político, simple y sencillamente lo es por naturaleza. De tal manera que desde este punto de vista, Aristóteles hace consistir el Estado en esa especie de un ser que es producto de la naturaleza. ¿Pero de cuál naturaleza? La naturaleza sociable del hombre. No existe como tal, no lo podemos ir a comprar en la farmacia, ni lo podemos descubrir detrás de las nubes o de las montañas, ni lo podemos sembrar en una maceta, sino que debe surgir de la naturaleza misma del hombre. Esto es importante para el humanismo, porque como más adelante veremos, hay corrientes políticas que defienden al Estado por encima de la persona, pero los humanistas defendemos a la persona por encima del Estado, precisamente porque el Estado es un resultado de la naturaleza sociable y política del hombre. Una vez construido el Estado, tiene su propia finalidad, tiene sus causas, tiene sus antecedentes, como se estudia en la filosofía del Estado o en la teoría del Estado. Así es que Aristóteles es el primero que nos habla sobre el Estado. Para que nos demos una idea de quién era Aristóteles, su mundo superó al de Platón. Platón fundó una escuela que se llamaba la Academia. De hecho, todos los que de alguna manera estamos vinculados a lo académico, debemos nuestro nombre de académicos a lo que fundó Platón como su escuela, y es la Academia. Pero Aristóteles viene y funda su escuela, no le llama Academia, sino que le llama Liceo. La biblioteca de esa escuela de Aristóteles tenía una colección de 158 constituciones de los estados griegos, pero también de otros lugares del planeta. Se menciona que el propio Aristóteles escribió la Constitución de Atenas. Y si nosotros conseguimos una copia de la Constitución de Atenas de aquella época, nos vamos a dar cuenta que la riqueza jurídica en materia política y de justicia y de libertades por parte de Aristóteles es sumamente completa. Esta obra estuvo perdida, se temía que con el incendio de Alejandría se hubiera quemado entre todas aquellas obras de la Biblioteca de Alejandría. Sin embargo, fue rescatada y en 1890 se confirmó su autenticidad. Así es que el gran legislador ateniense se llama Aristóteles. Otro personaje al que tenemos que hacer referencia en este caminar por la historia, es muy breve de la filosofía, es Cicerón. Cicerón, mejor conocido como la columna de hierro, también fue distinguido por ser un gran orador, era abogado, pero sobre todo era un filósofo humanista y que basaba su actuar en la ética.
Cicerón decía que la ética tenía que aplicarse a cada caso concreto. No hay recetas universales, sino que cada caso debe ser analizado. De tal manera que la solución de los problemas éticos era de uno por uno, no recetas, debido a que cada caso tenía que juzgarse por separado. Seguramente su formación como abogado pues le invitaba a sugerir este planteamiento. De tal manera que cada caso tiene que ser analizado. Cicerón, que por cierto, Cicerón viene de Chícharo, no sé, los que les gusta el fútbol, pues aquí tenemos los antecedentes del Chicharito, ¿no? El Cicerón primero fue estoico, después fue escéptico y después fue ecléctico. ¿Cuáles son los estoicos? Los que predican la austeridad, los que predican incluso el sufrimiento, no al grado del masoquismo, pero sí el sacrificio para poder tener los resultados y para poder tener el progreso que las personas requieren. Se requiere de un grado de virtud, de sufrimiento. También tiene una faceta de escéptico Cicerón, es decir, los que creen poco, los que dudan mucho. Y luego, pero desde luego un escepticismo moderado. Esto es porque en la época que Cicerón vivió, todos los romanos que detentaban el poder duraban muy poco tiempo. La historia de los senadores y de los emperadores romanos es una historia llena de traiciones y por eso la duda, aunque sea con el carácter de moderado que defendía y que tenía y que practicaba Cicerón. Pero después, hacia el final de su vida, era ecléctico. Es decir, que cuando nosotros leamos la obra de Cicerón, tendremos que dividirla en estas tres partes. Pero en todos los momentos de su vida, Cicerón practicó la ética. También murió asesinado por uno de los dictadores romanos que precisamente se vio presionado y cuando le estorbó Cicerón, pues lo trató de convencer de que renunciara a sus principios. ¿Y qué decía Sócrates? El primer principio de la ética es no renunciar, no negar tus principios. Y por eso Cicerón también fue asesinado. Adelante, en la historia de la filosofía tenemos a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es uno de los grandes filósofos humanistas y viene a colación precisamente porque empieza a darle forma bajo las siglas de con cierto espíritu religioso. Para cuando Agustín de Hipona se convierte al cristianismo porque fue educado por las corrientes de pensamiento romanas de aquella época. Agustín no inició siendo cristiano, primero inició siendo maniqueo, es decir, que había dos dioses, el dios del bien y el dios del mal. Poco a poco fue transformando su forma de pensamiento, después entró a la duda y después se convirtió al cristianismo. Su obra fundamental en materia política, porque tiene muchas obras de materia teológica, pero la que viene a cuento para nuestro tema del humanismo es precisamente la ciudad de Dios. La ciudad de Dios la escribe precisamente para confrontar estas dos visiones y le plantea al ser humano, le plantea a los políticos que hay dos formas de enfrentar la vida: el amor a sí mismo o el amor a Dios. El que se ama a sí mismo
y se olvida de Dios, trabaja para las fuerzas contrarias a la perfección y al bien. El que trabaja por el amor a Dios simplemente trabaja por la preponderancia en las fuerzas del bien. Esta lucha entre el bien y el mal provoca que haya dos ciudades: la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. La ciudad del hombre, la ciudad del egoísmo, la ciudad del poder, la ciudad del engaño, la ciudad de la concupiscencia, y la ciudad de Dios, la ciudad de la virtud, la ciudad de la ciencia, la ciudad de las artes. Y entonces plantea que el verdadero humanismo es el que se da entre esos dos amores, tomando el amor de Dios como punto fundamental de su estilo de vida. Esto, de pronto, no era bien comprendido ni bien aceptado en esa época, sino que fue con el tiempo que fue penetrando en las demás corrientes de pensamiento. Así es que la ciudad de Dios de Agustín. Pero además de el planteamiento de la lucha entre el bien y el mal, Agustín de Hipona propone el tema de la inteligibilidad. Es decir, si nosotros decimos que el hombre es inteligente, es que inteligibilidad significa que interioridad y leer el interior. Inteligibilidad para San Agustín es el que sabe leer el interior. Es más inteligente el que sabe leer el interior. Entonces, cuando un filósofo de la talla de Agustín empieza a hablar de la interioridad del hombre, entonces hace pensar a los políticos que consideran que la política es solamente el orden de lo material, el orden de las cosas, el orden del mundo visible. Y San Agustín, independientemente que se remonta hasta la divinidad, antes de llegar a ella, dice, hay que inteligir el interior del hombre. Y ahí centra el humanismo agustiniano. Y dice, la parte visible, la parte exterior del hombre es mutable. Se acaba con el tiempo. En cambio, la parte interior del hombre no se acaba con el tiempo, sino que ésta se remonta, trasciende a lo material, porque estamos hablando de la espiritualidad, del alma que ya nos hablaban los antiguos filósofos, allá en la antigua Grecia. Ahora Agustín retoma el tema del alma y la proyecta hacia la inmortalidad. Obviamente, pues nosotros en el PAN hablamos de que esto es brega de eternidad. Bueno, pues algo tiene que ver con que el alma trasciende a la temporalidad del cuerpo en donde habita. El ser humano, entonces, dice San Agustín, es un compuesto de cuerpo y espíritu. En esa época se diluía el concepto de persona, y algunos que se remontaban a defender solamente la parte espiritual del cuerpo y otros, la parte espiritual de la persona, y otros la parte material de la persona. Y entonces se debatía si el alma estaba encadenada a un cuerpo y que el cuerpo le estorbaba al alma para el alma ser realmente libre, o si el cuerpo era un montón de células ambulante, pero animado. La palabra ánima viene de alma, y entonces se debatía si
la persona era un cuerpo animado o un alma incorporada. Viene Agustín y dice, no es ni un alma incorporada ni un cuerpo animado. La persona es un compuesto de cuerpo y espíritu, inseparables. Cuando el cuerpo es separado del alma, lo que tenemos es la muerte. Es decir, deja de existir la persona. El alma se separa del cuerpo, el cuerpo inicia su etapa corruptible, su degradación, y el alma se separa del cuerpo para introducirse en la inmortalidad. Esta teoría, esta idea del ser humano de Agustín nos va acercando a un humanismo un poco más completo de lo que tenían los antiguos filósofos griegos. Y además, dice Agustín que una cosa es generar y otra cosa es crear. Dice Agustín, el cuerpo humano puede ser generado, pero el alma no puede ser generada. El alma necesita ser creada. Y esto le da otro concepto a la persona, es decir, es único y es irrepetible, porque cuerpos humanos, en plan de generar cuerpos humanos, pudiera haber repetición, pero almas son únicas e irrepetibles. En fin, muchísimos conceptos que nos introduce Agustín, pero es uno de los elementos fundamentales para el humanismo. En relación con la felicidad, Agustín defiende la libertad. Los maniqueos, de los cuales Agustín primero formó parte y era un defensor de esa corriente filosófica del maniqueísmo, decía que el hombre está predestinado y que no tiene libertad. Y viene Agustín y dice, el hecho de que exista la posibilidad de optar es suficiente, porque la voluntad ejercida por el espíritu humano me da la posibilidad de decidir. Y entonces le plantea a la ética tres posibilidades. Agustín dice, la ética tiene tres reglas fundamentales. La primera, entre el bien y el mal, hay que optar por el bien. La segunda, entre dos bienes, la libertad debe optar por el bien mayor. Y tercero, entre dos males, Agustín dice, entre dos males, la voluntad tiene la opción para optar por el mal menor. Son tres reglas muy sencillitas. Y Agustín agrega, cuando se abraza el bien, es un ejercicio de la voluntad plenamente libre. Cuando se opta por el mal menor, no se acepta el mal. La voluntad humana nunca puede aceptar el mal, aunque sea menor. Lo que hace la persona cuando tiene que optar por el mal menor es tolerar una circunstancia y en la medida de lo posible invitar para que en la próxima oportunidad, en lugar de tener dos males para escoger, tengamos por lo menos un bien para optar por él. Esta lucha la terminó con éxito. Indudablemente que Agustín le ganó el debate a los maniqueos y hasta hoy en la antigüedad, algunos que dicen que la libertad consiste entre escoger entre el bien y el mal, la corriente de pensamiento mayoritaria es que la libertad es para actuar de acuerdo con el bien. Y que en todo caso, cuando se utiliza para el mal, no estamos hablando de libertad, sino de libertinaje o de libre albedrío en un momento dado.
Esto es muy importante para el humanismo porque el ser humano no está condenado a un destino, sino que es totalmente libre para decidir cuál es su destino. Y por eso la libertad es tan importante para el humanismo, que hay que escoger entre dos amores. Dice Agustín que el que escoge las cosas como un fin se equivoca, porque las cosas son un medio para lograr el fin. Hay que amar el fin y los medios para conseguirlo, pero tu amor no puede quedarse en el amor a las cosas que son medios, sino que hay que amar el fin. Y entonces empezamos a hablar de un humanismo trascendente, es decir, que nunca llegaremos a poseer la verdadera felicidad, pero sí podemos acercarnos lo más posible a ella. Después de San Agustín, vienen varios filósofos durante la Edad Media. Y en plena Edad Media surge uno de los grandes filósofos, que es Santo Tomás de Aquino. Aquí hay una frase de Santo Tomás: quien dice verdades pierde amistades, o lo que es lo mismo, la verdad no peca, pero incomoda. Bueno, es al grado de perder la amistad. Tomás de Aquino aprende de todos los que hemos hablado, aprende de Aristóteles. Aquí es importante ubicarnos porque en Acción Nacional decimos que nosotros no inventamos la filosofía del humanismo político, no la inventamos nosotros. La tomamos de estos grandes filósofos que estamos trayendo a colación, y particularmente de todas las corrientes filosóficas. El PAN es heredero de la corriente aristotélico-tomista, es decir, de los que seguimos a Aristóteles perfeccionado por Tomás, por Santo Tomás de Aquino. Por eso somos aristotélico-tomistas. Y conviene entonces revisar qué es lo que Tomás de Aquino toma de Aristóteles. Veamos, primero toma la teoría hilemórfica. ¿Qué es eso de teoría hilemórfica? Consiste en darle a todo lo que existe una causa material y una causa formal. Es decir, todo lo que existe tiene materia y tiene forma. Es decir, un de qué está hecho, que es la materia, y una forma es cómo está hecho. Y todas las aplicaciones hacia el mundo sensible, pero también el mundo no sensible, es decir, que no puede ser captado por los sentidos. Entonces, toma la idea de Aristóteles, toma la idea también de alma y de cuerpo. Y alguien pensaría, bueno, el cuerpo es la materia y el alma es la forma. No, porque dice Santo Tomás, el cuerpo tiene su materia y el alma también tiene su materia. Entonces, ¿el alma es material? Bueno, no es material. Filosóficamente hablando, tendríamos que hablar de sustancias. Y entonces, la sustancia del cuerpo es una sustancia material y la sustancia del alma es una sustancia espiritual. Ahí está la materia. Y la forma que le da a la persona es lo que ya se había hablado desde la antigüedad. La persona es un compuesto de alma y cuerpo. Es decir, alma y cuerpo unidos es precisamente la forma de la persona. Desde luego, después de aprender de Aristóteles, dice, lo único que le faltó a Aristóteles es decir que el alma es inmortal. Entonces, Santo Tomás de Aquino demuestra que el alma es inmortal.
También Aristóteles aprende de Tomás que los seres existen en potencia o en acto. Y este tema es muy importante. Todas las cosas, decía Aristóteles, existen en acto actualmente, pero también existen en potencia, es decir, potencialmente. Potencialmente todos nosotros podemos ser sabios. Sí, en potencia todos somos sabios, pero actualmente pues estamos en proceso. Si yo veo mi computador, actualmente tiene una fisonomía, pero está en potencia de tener otra fisonomía. Actualmente estoy escuchando una charla. Potencialmente puedo escuchar otra charla. Esto en la vida diaria, las cosas no se dan estáticas. Las cosas no se dan de manera estática, se dan en un momento determinado y siempre están en potencia de cambiar. Hoy el Partido Acción Nacional, actualmente el Partido Acción Nacional está en una posición, pero potencialmente podría estar en otra posición. Actualmente estamos en la oposición, potencialmente estaríamos en el gobierno. Y entonces siempre nos debatimos entre el acto y la potencia se actualiza y se convierte en otra cosa que a su vez es acto, que a su vez aspiración. Bien, el paso del acto a lo que puedo ser en potencia se llama movimiento. Nosotros actualmente estamos en potencia de ser sabios, pero mientras lo somos, estamos en movimiento. Es decir, es la historia del desarrollo y la historia del progreso personal, de las sociedades, del mundo material, de todo lo que existe, de todo lo visible y de lo invisible, todo está en permanente movimiento. No hay nada que permanezca en acto por toda la eternidad, sino que siempre está en movimiento. Y entonces, Santo Tomás nos lleva con este razonamiento, a partir de Aristóteles, a que nosotros somos sujetos de nuestra propia perfección, de nuestro propio progreso, porque estamos siempre en acto, pero en movimiento hacia lo que podemos ser potencialmente. Y esto es mientras tengamos tiempo, mientras tengamos vida, estamos en proceso, es decir, estamos en movimiento. El único que no está en movimiento es Dios. Dice Santo Tomás de Aquino, todo podrá estar en movimiento, pero debe haber alguien que le da movimiento a todo lo demás sin que pueda estar en movimiento, que deba estar en un sitio que no pueda ser perfectible, sino que ya es la perfección. Y entonces, Santo Tomás de Aquino, con el razonamiento, partiendo de Aristóteles demostró la existencia de Dios, pero viene Santo Tomás de Aquino y dice, según Aristóteles, no puede reloj sin relojero. Para que haya reloj, tiene que haber un relojero. Y si el universo, todas las estrellas, todos los planetas están y giran en perfecto orden, es que hay un ordenador. Sin embargo, adiciona al ordenador el concepto de creador. El relojero no solamente es el factotum, el que hace posible
que el reloj funcione. El relojero es el que creó, el que fabricó al reloj. Y por lo tanto, no tenemos nada más un relojero ordenador, sino un relojero creador, creador del universo, en donde todo lo que existe fue creado por ese ser inmutable. El tema del motor inmóvil de Aristóteles lo perfecciona precisamente con el concepto de la providencia. También el maestro Tomás de Aquino aprende de San Agustín y de Platón. Precisamente de Agustín toma las causas que explican la existencia de Dios y de Platón toma la idea de la participación. Y entonces cuando alguien decía, si nosotros somos semejanza de Dios, nosotros, ¿por qué no tenemos la perfección de Dios? Y entonces, Santo Tomás de Aquino, tomando la idea de Agustín y de Platón, en relación que participamos de la perfección, pero participar es tener una parte. No podemos nosotros ser dioses, sino que participamos de la perfección sin ser perfectos. Entonces, si el ser humano no es perfecto, ¡No quiero! el ser humano no es perfecto, pero entonces, como está en permanente movimiento, como está llamado potencialmente a la perfección, es perfectible, pero llega directamente a la perfección, nunca. No puede llegar totalmente a la perfección, sino que llega solamente, es un ser en camino, es un ser perfectible. También Tomás de Aquino tuvo influencia musulmana. Recordemos que el profeta Mahoma es un cismático del cristianismo. Mahoma en sus primeros orígenes era cristiano y predicaba la religión cristiana y consideraba que Cristo era el gran profeta, hasta que escribe el Corán y dice, Dios es Alá y Mahoma es el profeta, por lo tanto ya Jesús queda en un segundo término. Pero en esos principios hay un punto de encuentro. Tomás de Aquino toma de los musulmanes el concepto de esencia y existencia. La esencia y la existencia son también muy importantes para explicar las vías tomistas, dado que las cosas tienen una esencia que es lo que no cambia y la existencia que es lo que sí puede cambiar sin afectar la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, a una persona le podemos decir que su esencia, su dignidad esencial es muy diferente de su realidad existencial. En lo existencial todos somos diferentes. Algunos un poquito más gordos, otros un poquito más flacos, unos más altos, otros más chaparros, pero la existencia varía. Todos somos diferentes en cuanto a nuestra existencia, pero todos somos iguales en cuanto a nuestra esencia. Porque de otra manera, en un debate, cuando alguien dice, todos somos iguales, tiene razón. Pero si alguien dice y lo contrapone y dice, no, no somos iguales, todos somos diferentes, bueno, pues también tiene razón. Nada más que vamos a ubicarnos. Somos iguales en lo esencial, pero somos diferentes en lo existencial. Así es que el tema de la existencia tiene que ver con la contingencia. Esta idea de la esencia y existencia nos permite, un poco más adelante lo veremos, dirimir una controversia que se tiene respecto al humanismo como se conceptúa en la actualidad. De las grandes aportaciones de Tomás de Aquino es precisamente
el tema de los derechos fundamentales. Dice Tomás de Aquino, partiendo de la esencia del ser humano, ciertamente en su existencia hay ricos, hay pobres, hay unos humildes, hay unos más virtuosos, otros menos virtuosos, sí. Pero todos somos personas y por lo tanto la ley natural ampara a todas las personas. Y este es el precursor de los derechos humanos. Santo Tomás de Aquino es el que defiende los derechos fundamentales del ser humano y que en su momento no se le reconocieron, pero hoy en día la lista de los derechos humanos consagrados en la Carta Universal de todos estos organismos pasa precisamente por los postulados de Santo Tomás de Aquino. Es decir, sin reconocerle su autoría a Tomás de Aquino, nuestra Organización de las Naciones Unidas, todas las cortes internacionales, todos los defensores de los derechos humanos tienen que reconocer que esos derechos humanos que tanto defienden y tanto pregonan, el primero que los postuló fue precisamente Santo Tomás de Aquino. Seguimos en esta breve, muy breve historia de la filosofía y ahora nos topamos con un personaje. Seguramente que ustedes todos hemos oído hablar de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, y muy probablemente a todos nos hicieron leer o estudiar o hacer un reporte de lectura de este libro. Este libro es, desde luego, pues, qué bueno que a mí me lo dieron a leer en español porque de francés pues no se me da. El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. ¿De qué se trata este libro? En pocas palabras, Rousseau plantea que el hombre es libre y que no tiene la naturaleza social, que se une a la sociedad por un contrato, que el hombre es libre y que se une a la sociedad mediante un contrato de adhesión. Y dice, se adhiere a la voluntad general, pero sin dejar de ser libre. Y entonces, en un primer momento, esto parece muy adecuado, excepto que de dónde sale entonces el concepto de sociedad. Si la sociedad es un contrato, la sociedad no existe, o solamente existe en la medida que el hombre quiere. Si el hombre no quisiera, la sociedad no existiría. Ahora, nosotros sabemos que hay sociedades que son de libre constitución. Si nosotros vamos a formar una empresa, vamos a constituir un negocio, etc. Bueno, pues estaríamos hablando de precisamente una sociedad que depende totalmente de la voluntad y de la libertad humana. Pero este extremo lo lleva Juan Jacobo Rousseau a la sociedad en su conjunto. Y la sociedad implica el Estado. Si el hombre quiere, el Estado aparece. Si el hombre no quiere, el Estado no aparece. Contrario a lo que decía Aristóteles y los filósofos anteriores. Es decir, que no es el Estado un resultado de la naturaleza humana, sino resultado de la voluntad humana. ¿Cuál es la diferencia? No depende del hombre el constituirse en sociedad, no depende del hombre ser sociable. Lo es o lo deja de ser a su libre voluntad. Entonces, esta parte del contrato social provoca un gran error en el concepto de humanismo y socialismo, porque el Estado no existe y por ningún motivo puede establecerse ninguna regla, dado que el Estado no existe. El que hace las reglas es el individuo y el individuo a su libre antojo y a su libre arbitrio va
a decidir cuáles son las reglas para poder constituir esa sociedad. Repito, no estamos hablando de la sociedad de negocios, no, sino la sociedad natural. Si la sociedad es natural, entonces no es por contrato. ¿Somos sociables por contrato o somos sociables por naturaleza? Hay que decidirlo. El PAN dice que el hombre es sociable por naturaleza. Juan Jacobo Rousseau dice que el hombre es sociable por contrato. Entonces no somos seguidores de Juan Jacobo Rousseau. Esa libre asociación plantea que todos deberán de estar de acuerdo para poder establecer una regla. Todos. Pero no establece, no dice Rousseau cómo le van a hacer esos todos para poder tomar esas decisiones. Y mientras no se pongan de acuerdo, entonces yo soy libre para hacer lo que se me pegue la gana. Es decir, no hay reglas, no hay leyes, no hay preceptos, no hay principios. Yo soy libre y cada quien se obedece a sí mismo y queda tan libre como antes de la asociación. Entonces, esto va a provocar un libertinaje. Y la idea de libertad por encima de las reglas sociales va a prevalecer. Esta es la aportación que deforma digamos, la convivencia del individuo con la sociedad. Y dice Juan Jacobo Rousseau que la sociedad entonces es artificial. Crea a la sociedad o no la crea según sus conveniencias. Y solamente cuando le surgen necesidades de supervivencia es cuando se convierte en un ser sociable. Pero, y si no fuera por la supervivencia, no tendría ninguna razón de ser. Entonces, esto provoca un concepto de sociedad supeditada a las necesidades de la supervivencia de las personas. Olvídense de la solidaridad. Olvídense de la sociabilidad y lo único que prevalece es la libertad del hombre y su supervivencia. Por eso el pez grande se come al pez chico y esto es aceptado y aceptable por Juan Jacobo Rousseau. En contraposición, poquito después de Juan Jacobo Rousseau viene Carlos Marx. Carlos Marx establece la noción de colectivismo y entonces se va al otro extremo y dice, sin la sociedad, el hombre no es nada. La sociedad lo es todo. Y lo más importante es la igualdad, cuestión esencial, sí. Nada más que la igualdad, que en Santo Tomás de Aquino era una cuestión esencial, Carlos Marx lo lleva a la existencialidad, es decir, somos iguales también no solamente en la esencia, sino también en la existencia. Y no puede haber unos ricos y otros pobres. Acuérdense cuando le preguntaron a Fidel Castro, algunos camaradas que digan, oiga, camarada Fidel, usted y su Mercedes-Benz, que no quedamos que todos éramos iguales, a lo cual socarronamente Fidel Castro le contestó, sí, camarada, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Y entonces, bueno, pues es imposible llevar el concepto de igualdad marxista al terreno de la existencialidad. Pero como las esencias no existen en Marx, sino solamente las existencias, la igualdad se aplica a lo existencial, lo cual es un grave problema, teórico y práctico. Y luego además la solidaridad, que se introduce en el concepto marxista, pero solidaridad solamente para poder defenderse frente a los liberales. De tal manera que los errores que predica Juan Jacobo Rousseau son combatidos por Carlos Marx y se va hasta el otro extremo. De tal manera que tenemos estas dos corrientes de pensamiento debatiendo y flotando todavía en la actualidad. Veamos el individualismo por un lado y el colectivismo. El individualismo dice que el ser humano es sociable por contrato.
y el colectivismo dice que el ser humano es sociable por obligación. ¿Y qué decimos nosotros? Ni una ni la otra. Entonces, el ser humano es sociable de acuerdo con Aristóteles y de acuerdo con Santo Tomás, por eso somos aristotélico-tomistas. El hombre es sociable por naturaleza, ni por contrato ni por obligación. Segunda premisa, el ser humano nace bueno, pero la sociedad lo hace malo. Y el colectivismo dice, el ser humano nace malo, pero la sociedad lo hace bueno. A ver, los seguidores de Juan Jacobo Rousseau dicen, el hombre nace bueno. Yo mandé a mis hijos a la escuela, a mis bolovancitos, a mis bodoquitos queridos, los mandé a la escuela y me los regresaron de la escuela ya todos corruptos, diciendo palabrotas, de tal manera que me los hicieron malos. Entonces, la escuela no está cumpliendo con su función porque yo los mandé buenos y me los regresaron malos. Mientras que los seguidores de Marx dicen, el ser humano nace malo, pero la sociedad lo hace bueno. Miren, esos pequeños dictadores egoístas que hablan de las cosas con un egoísmo tal que se convierten en pequeños dictadores. Y ese egoísmo, precisamente, los mandamos a la escuela para sociabilizarlos, para socializarlos. Préstale tus juguetitos a Juanito, porque... Y entonces el hombre nace malo, egoísta, pero la sociedad lo hace bueno. ¿Cuál de las dos tiene la razón? Ninguna. El ser humano nace bueno, el ser humano nace malo. ¿Nosotros qué decimos? El ser humano nace libre. Esto precisamente Santo Tomás de Aquino lo toma de San Agustín cuando dice que el arquitecto de su propio destino es la persona. A través de su libertad es como va construyendo su futuro. No es bueno, no es malo, sino que es libre. Tercer postulado. El ser humano es intrínsecamente bueno y el ser humano es intrínsecamente malo. ¿Cuál es la verdad? ¿Tendemos al bien o tendemos al mal? La corrupción somos todos, entonces pues somos intrínsecamente malos. Dice, no, todos somos buenos, pero en el arca buena hasta el más honrado peca. Bueno, pues entonces todos somos buenos, pero ¿qué decimos nosotros? ¿Somos intrínsecamente buenos o somos intrínsecamente malos? Parecido a lo anterior, somos intrínsecamente libres. De tal manera que somos de naturaleza, somos una naturaleza caída, dice Santo Tomás de Aquino. Estamos dañados por la culpa original. Fuimos creados para el bien y en el camino tenemos oportunidades de reafirmar esa bondad o de perdernos en el camino. La lucha entre dos ciudades. Siguiente premisa. El ser humano es sujeto de todos los derechos. A ver, porque si el ser humano es el bueno, entonces el que tiene derechos es el ser humano. Pero vienen los colectivistas y dicen, no, la sociedad es la titular de todos los derechos. Porque el ser humano es malo. Y si es malo, entonces el individuo no tiene derechos. Quien tiene derechos es el colectivo. A ver, si el ser humano es sujeto de todos los derechos, entonces no existirán leyes de corte social. Si por el otro lado la sociedad tiene, lo único que existirán son las leyes de carácter social y no tendríamos las garantías ni los derechos individuales. ¿Qué decimos nosotros? El ser humano tiene derecho a la protección, pero la sociedad también tiene que realizar su función para poder complementar y para poder garantizar los derechos al individuo. Es decir, debe haber una cordialidad entre estos dos conceptos. La propiedad privada es la única posibilidad, es decir, solamente puede existir la propiedad de carácter privado. El colectivista dice, no,
la única propiedad posible es la pública. Debe ser proscrita y debe abolirse la propiedad privada. La propiedad privada no debe de existir y lo único que debe de existir es la propiedad pública. A ver, ¿y nosotros qué decimos al respecto? Nosotros pensamos que las dos son posibles. Lo que es fruto del trabajo de la persona es justo que sea propiedad privada. Y la propiedad pública pues también es necesaria y se justifica en función del bien común. De tal manera que las dos propiedades son posibles. Continuamos en este brevísimo debate entre las dos corrientes. Dice el individualismo, todos somos diferentes. Claro, se va a lo existencial. El colectivismo dice, todos somos iguales. Y bueno, pues todos somos iguales, nada más las derivadas. Nosotros que decimos, somos iguales en lo esencial, pero diferentes en lo existencial. El ser humano vale según lo que tiene, el individualismo. El que ha luchado, ha progresado, ha ahorrado, tiene muchas propiedades, es rico y merece respeto. Mientras que el colectivismo dice, el ser humano vale según lo que produce. Entonces, no hay que luchar por ser rico ni por tener propiedades, pues que estas no son aceptadas por el colectivismo. Lo que sí exige el colectivismo es que el ser humano produzca. Y entonces, ¿dónde quedan, por ejemplo, los ancianos? ¿Dónde quedan los bebés? El bebé no produce, el anciano ya dejó de producir, o el discapacitado, y entonces se pierde de vista la esencia del ser humano. Nosotros lo que defendemos, ¿qué es lo que tiene o qué es lo que produce? No, nosotros decimos, el ser humano vale según lo que es. Por ser persona, por eso tiene dignidad. No importa si tiene o no tiene, no importa si es rico o es pobre. No importa si tiene trabajo, por ser humano, por eso tiene dignidad. Y por eso todos los seres humanos valemos igual. Fíjense que en este concepto, cuando la defensa de los derechos humanos prohíbe toda discriminación, está combatiendo estos dos errores, tanto el del individualismo como el del colectivismo. ¿De quién lo toma? De Santo Tomás de Aquino. Otro debate. Debe prevalecer la libertad. Déjenlos que trabajen, déjenlos producir, déjenlos. Mientras que por el otro lado debe prevalecer la justicia. No, si no van a producir justicia, entonces no tienen libertad para trabajar. Ven ustedes la contraposición. ¿Debe prevalecer la libertad o debe prevalecer la justicia? Pues en realidad las oportunidades deben de ser iguales para todos. Entonces debemos de pensar en la igualdad, pero la igualdad de oportunidades, para que así podamos ejercer nuestra libertad y podamos buscar la justicia. De la corriente individualista se desprende obviamente el liberalismo o ahora el llamado neoliberalismo. Ahora resulta que hasta la pandemia y el COVID-19 son culpa de los neoliberales. Bueno, pues a ver qué nos explica. El estatismo, liberalismo contra estatismo. Capitalismo contra socialismo, supercapitalismo contra comunismo. Recuerden ustedes que más de la mitad del siglo pasado nos la pasamos con este tema, incluso la Guerra Fría, y todavía hasta la caída del muro de Berlín y la caída de la URSS tuvimos este grave problema entre estas dos corrientes de pensamiento que dejaron de ser corrientes de pensamiento para convertirse en aplicaciones concretas. El individualismo defiende la explotación de los trabajadores por los patrones y plantea, si quieren trabajar, que se aguanten lo que yo les puedo pagar. Pero viene el colectivismo y dice, no, en realidad deben de trabajar, pero para el Estado, porque el único patrón en el colectivismo es el Estado. Así es que por un lado tenemos
un capitalismo y por el otro lado tenemos lo mismo, nada más que capitalismo de Estado. Entonces, los extremos se tocan, nada más le cambiamos, en lugar de muchos patrones de iniciativa privada, los cambiamos a todos esos por un solo patrón, lo cual es todavía más peligroso. El Estado no debe tener propiedades, dicen los individualistas. Y el colectivista dice, todas las propiedades son del Estado. Como ven, estas dos corrientes están polarizaron al mundo y siguen polarizando, pero no hay sistemas totalmente individualistas ni sistemas totalmente colectivistas. Hoy los socialismos están barnizados con rostro humano y hay liberalismos con tintes de solidaridad social. Ahora nos vamos entre estas dos corrientes. Cuando nos preguntan, ¿ustedes son individualistas o son colectivistas? Pues nosotros respondemos, nosotros ni una ni otra, nosotros somos humanistas. Muy bien, nada más que hay que ver a qué humanismo nos estamos refiriendo. Primero, la noción histórica del humanismo se ubica, normalmente lo ubican en el contexto de la cultura renacentista. Es decir, en la época después de la Edad Media, se habla de renacer y entonces las artes provocan también una corriente de pensamiento en este sentido. Cierto. Pero por lo que acabamos de ver, el humanismo se remonta a sus orígenes greco-romanos, que a su vez pasan por el tamiz de las culturas judías, helenizadas o latinizadas. Y entonces tenemos grandes filósofos que nos hablan sobre el tema del humanismo. Quiere decir entonces que el PAN no inventó el concepto humanismo, sino que el concepto humanismo viene desde la antigüedad. Ciertamente hay una corriente de pensamiento que dice que el renacimiento se da por una filosofía humanista. En realidad esa filosofía humanista se da para destronar la religión y es cuando se corona a la diosa razón, es decir, se pone al ser humano como centro del universo en lugar de que estuviera Dios. Como todos sabemos, durante la Edad Media fue grande la influencia de esta corriente de pensamiento, que la religión era el centro de todo, y cuando viene el Renacimiento dice la religión ha dejado de ser el centro de todo y ahora quien va a estar al centro de todo es la diosa razón. Y entonces el ser humano se coloca en el centro. Y este es un humanismo. Hay que tener cuidado porque este humanismo desprovee al ser humano de uno de sus elementos fundamentales. A esto tenemos la teoría de las dos espadas. Tenemos también entonces el humanismo racionalista. Cuando nosotros decimos que somos humanistas hay que tener cuidado. No somos humanistas renacentistas, pero tampoco somos humanismo racionalista. A ver, sí estamos de acuerdo que el ser humano es un animal racional, sí, pero cuando la razón es lo máximo, y podemos decir es lo único, entonces estamos dejando chato a este humanismo. Estamos mutilando al humanismo y estamos diciendo que solamente por la razón nos debemos de guiar. No obstante esto, el humanismo racionalista deja viva la libertad y deja viva la inmortalidad del alma. Alguien pensará, ¿y cómo es posible que dejen viva la inmortalidad? Bueno, si ustedes analizan, hasta el mismo Kant y hasta el mismo Hegel nos hablan de estas cualidades del espíritu que anima a la persona. De tal manera que trasciende a la temporalidad del cuerpo el alma.
Y yo en algunas ocasiones les menciono por qué los ateos entierran a los muertos. Los ateos entierran a su madre y le dan cristiana sepultura. Bueno, ¿por qué? Si Dios no existe, si solamente somos cuerpo, pues entonces ¿para qué un cadáver? Es un asunto meramente material y no existe algo más allá. Entonces, pues ¿para qué tantos honores y tanto incienso? Sí, de todos modos estamos hablando de un cadáver. No, hasta los ateos dan cristiana sepultura a sus seres queridos. Hay otro tipo de humanismo que es todavía más peligroso, que es el humanismo moderno de los siglos XIX, XX y XXI. Y entonces se rechaza toda espiritualidad esencial al ser humano. Y digo espiritualidad esencial porque, volviendo a Santo Tomás, esencia y existencia. Termina la discusión cuando hablamos de cuál es la esencia del ser humano. La esencia del ser humano es la unión de cuerpo y alma. Esa es la esencia. Cuando desaparece la unión de cuerpo y alma, tenemos por un lado un alma y por el otro lado un cuerpo. Por cierto, valdría la pena precisar 3 conceptos parecidos. ¿Qué diferencia hay, estimados amigos, entre un muerto, un difunto y un cadáver? Bueno, pues parecen lo mismo. Sin embargo, si reflexionamos un poco, nos daríamos cuenta que una cosa es ser un muerto, otra cosa es ser un difunto y otra cosa es ser un cadáver. Todos estaremos de acuerdo que el cadáver es la parte material, es el cuerpo que una vez separado del alma inicia su proceso de corrupción y es un signo cierto de que el alma se ha separado de ese cuerpo. Es decir, es un cadáver. ¿Cuál es el destino final de ese cadáver? Bueno, pues algunos lo incineran, otros lo inhuman según sus creencias religiosas, etc. Pero se le da un final digno, un término digno a eso que fue un ser humano. Ya no es un ser humano, pero lo fue y con toda dignidad se le da un destino. Cremación o inhumación. ¿Qué cosa es un difunto? Bueno, la contraparte del cuerpo es el alma. Ustedes seguramente en su santo oral pues celebrarán el 1 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos. Los fieles difuntos, nadie le reza a los fieles cadáveres, porque pues nada que ver una cosa con la otra. El difunto es la connotación de la parte espiritual del ser humano, su alma. Y el muerto es mientras se da este proceso de separación del alma y del cuerpo. Podríamos teorizar mucho al respecto, pero precisamente este es uno de los defectos del humanismo materialista, que no distingue exactamente cuáles son los componentes del ser humano. Y entonces me reduce en la política el humanismo materialista y se pregona con ese nombre. Somos humanistas, pero nada que ver con la espiritualidad y nada que ver con el alma. Y entonces se reduce una política de los estómagos. Y lo único que interesa son los estómagos, tener satisfechos los estómagos. De tal manera que esto es sumamente peligroso porque entonces estamos equivocándonos de humanismo. Vean ustedes, en esta corriente pues están desde Rousseau, pero también tenemos a Augusto Comte, Carlos Marx, Federico Nietzsche, Jean-Paul Sartre, etcétera, etcétera. Todos estos son humanistas, pero materialistas. Existe otro humanismo, el humanismo integral. El humanismo integral viene de la tradición judeo-cristiana, de la filosofía grecorromana, y no se trata de un humanismo materialista. Tampoco se trata de un humanismo espiritualista, pero tampoco es un humanismo existencialista.
Este humanismo integral abarca todos los aspectos del ser humano, tanto los aspectos materiales de su cuerpo como los aspectos espirituales de su alma. Pero tiene como filosofía al centro una persona humana. Y es el absoluto y pleno respeto a todo ser humano. Ya casi está llegando a humanismo político, pero todavía no, porque le falta la parte que trasciende. Y entonces llegamos al humanismo trascendente. Aquí tendríamos que explicar que la parte del humanismo trascendente recoge al humanismo integral, pero lo proyecta. Y cuando le preguntan ustedes a alguien cuál es la finalidad del ser humano, la mayoría de las personas te va a contestar, la finalidad del ser humano es su felicidad. Pero veamos, hay algunos otros, el humanismo materialista va a decir, la finalidad del hombre es morirse. Bueno, si la finalidad del hombre es morirse, pues entonces la finalidad del foco, que voy a comprar al súper, voy y compro un foco a la ferretería, y entonces si la finalidad del foco es fundirse, pues sí, claro, todos los focos se van a fundir, si los prendo, los vamos a estar usando, y entonces vamos a ver que el humanismo materialista me va a decir la finalidad del hombre es morirse. Si la finalidad del foco es fundirse, yo iría al súper a comprar focos fundidos. ¿Qué caso tiene que yo los compre sanos y luego los tengo que andar fundiendo? Igual pasaría con el ser humano. ¿Qué necesidad de tener seres humanos vivos? Mejor mientras más pronto se mueran, mejor. Nada que ver con el humanismo trascendente. El humanismo trascendente me lleva hacia una de las finalidades más importantes del ser humano, que es el servicio. Porque el foco, antes de fundirse, sí, se va a fundir, pero antes de fundirse tiene que servir de algo, tiene que dar luz. El ser humano, antes de morirse, tiene que servir de algo, también tiene que, y servir de algo implica realizar un servicio. Realizar un servicio, ¿a quién? Dar un servicio a sí mismo no sería nada elogioso. Tiene que servir a sus semejantes, servir a la sociedad, tiene que servir de algo. Y en ese servir va a encontrar dos cosas. Por un lado, su propia felicidad, descubre su propia felicidad en el servicio, pero también descubre su propia perfección. La finalidad del hombre no es entonces solamente trascender. Hay que tener cuidado porque nosotros muy a menudo decimos, nosotros somos partidarios de un humanismo trascendente. Cuidado con la palabra trascendencia. Si nosotros revisamos la historia universal, nos vamos a dar cuenta de que Hitler trascendió. Evidentemente, Hitler trascendió y seguimos hablando de Hitler y sigue siendo taquillero. De tal manera que podemos decir, bueno, entonces es un modelo a seguir. Para el humanismo trascendente, si lo que queremos es trascender, pues seamos los nuevos Hitler, seamos los nuevos Stalin. No se trata de trascender de cualquier manera, sino de trascender en el servicio para ser feliz sirviendo a los semejantes y allí encontrar nuestra propia perfección. Y entonces resulta curioso, pero esto en San Agustín, en Santo Tomás está muy claro y nosotros tenemos que redescubrir este tema. Ahora más que nunca se habla de rescatar los derechos humanos, es decir, el ser humano está humanizando a la humanidad. Las reflexiones de la actual restricción por la pandemia nos obliga a reflexionar sobre nuestra fragilidad y entonces decir, realmente es una oportunidad para rehumanizar a la humanidad.
Entonces, el humanismo trascendente me proyecta de manera, con las condiciones integrales de lo material y de lo espiritual, pero en una identificación hacia lo trascendente. Hasta los materialistas consideran que la mejor forma de trascender es dejar su espíritu, dejar el espíritu en el paso por la vida. Y esto es una producción intelectual. ¿Recuerdan ustedes aquella frase? Si quieres trascender, escribe un libro, siembra un árbol, educa a un hijo. Esto es, bueno, pues de alguna manera una forma de trascender, pero sobre todo deja a la humanidad un legado más humano, más solidario, más sensible. Y esto se logra solamente a través del servicio. Las consecuencias del humanismo que no tiene trascendencia las podemos ver. Se deja arrastrar por sus preferencias políticas, ¿verdad? Es una visión muy limitada. Un humanismo de este género no es un verdadero humanismo porque está mutilado. El verdadero humanismo debe ser un humanismo trascendente. Y entonces, defender lo trascendente por encima de lo inmanente, o sea, lo inmediato es importante, pero es más importante lo trascendente. Y muchas veces sacrificamos el corto plazo y no nos damos cuenta que estamos perdiendo el futuro. La obra, la joya por excelencia de este humanismo trascendente es el bien común, que es la búsqueda de la perfección de cada persona y de cada comunidad. Con todo esto, ahora sí ya podemos entrar a ver qué es el humanismo político. Pues recoge del humanismo integral y del humanismo trascendente, y tenemos en pantalla los propósitos del humanismo político. Esto está en el artículo 2 de los estatutos del PAN. Reconocemos la persona humana, reconocemos el bien común, reconocemos la nación y reconocemos la democracia. Estos no son los pilares del humanismo, sino son los 4 propósitos que están consagrados en los estatutos. Todos ya sabemos cuál es la importancia de la dignidad de la persona humana. Lo que está siempre a debate es la dignidad de la persona y la vida desde la concepción hasta la muerte. Entre muchas otras cosas, el humanismo político se va a distinguir, y ahora es muy importante que sigamos defendiendo el tema de la dignidad de la persona humana. Porque hoy por hoy tenemos el debate. Si llega al hospital un joven y un viejo, los dos están infectados de coronavirus, dice la guía de los médicos en México que deben de preferir al joven sobre el viejo. Eso no es aceptable por el humanismo político. No es aceptable. Nosotros debemos de seguir defendiendo la dignidad de la persona humana, porque dijimos, no importa si produce o si no produce, lo que importa es su dignidad como persona, desde la concepción hasta su muerte. La subordinación al bien común. En virtud de que el bien común es un conjunto de condiciones, no se trata es un bien colectivo. El bien común no es de nadie, porque si es de alguien, entonces ya sería el bien propio. El bien común tiene que ser de todos. No es el bien público, no es la suma de los bienes particulares, sino el conjunto de condiciones para que haya bienes y sobre todo para que haya la perfección y el desarrollo integral del ser humano. También entre los propósitos está la nación, y entre los principios del PAN se lee esto: no pueden subsistir ni
ni perfeccionarse los valores humanos si se agota o decae la colectividad. Ni ésta puede vivir si se niegan los valores personales. Es decir, hay una simbiosis entre la individualidad caracterizada por los valores humanos y la colectividad. Y también se establece que la democracia es la forma de gobierno, porque en lo material puede dotarse de suficiencia económica y en la espiritualidad se pueden desarrollar los valores de la cultura. Valores de la cultura, es decir, hay una relación entre la actividad material y la actividad espiritual, y esto es posible en la democracia. Esta foto seguramente todos ya la vieron cuando ingresaron al partido, y si alguna vez la han visto, ¿qué dice la leyenda que está en la parte superior de nuestros fundadores? Esta es la Asamblea Constitutiva, aquí en septiembre de 1939. ¿Qué dice ahí arriba? Bueno, como no está la letra muy pequeñita, aquí se los ponemos en grande. Y dice: Acción Nacional, una organización de todos aquellos que sin prejuicios, resentimientos ni apetitos personales quieren hacer valer la vida pública, su convicción en una causa clara, definida, coincidente con la naturaleza real de la nación y conforme con la dignidad de la persona humana. Es decir, hay que armonizar en la sociedad, que es la nación, con la individualidad, que es la dignidad de la persona humana. Nuestra acción comunitaria, ciertamente, pero no por eso vamos a ser socialistas. La dimensión ciudadana está en la naturaleza social, comunitaria de la persona. Aquí está: somos sociables por naturaleza, no por contrato, no por obligación, sino por naturaleza. Y solo puede cumplirse comunitariamente, socialmente. Es decir, que el individuo no se puede perfeccionar solito, tiene que apoyarse en la sociedad. Y además, no se realiza en la dispersión, sino en la vinculación. Es decir, la persona necesita a la sociedad para poderse perfeccionar. De ahí nace este esquemita que todos conocemos también, que son los pilares del humanismo. En los extremos tenemos estos dos conceptos: el individuo, persona humana, y el colectivo, en bien común. Persona humana y bien común que se conectan a través de la solidaridad y la subsidiariedad. Por eso solidaridad y subsidiariedad están en el centro para poder relacionar a los que están en los extremos. No es una casualidad que estén acomodados de esta manera. Aquí tenemos los principios de doctrina. 1939, los escritos originales. 1965, la primera proyección. 2002, la siguiente proyección. Vean ustedes cuáles son los conceptos que se repiten. Precisamente los que relacionan al individuo y a la colectividad. Ahora bien, aquí aprovecho para decir que en el PAN defendemos que hay 3 comunidades, no solamente sociedades. Las 3 comunidades que defiende el PAN son: primero, la familia; después, la ciudad; y tercero, la nación. Son las 3 comunidades naturales que están alrededor de la persona. Las demás podemos hablar que son el Estado, son algunas otras sociedades, pero familia, ciudad o municipio y nación son 3 comunidades. Vean ustedes cómo campean estos principios que acabamos de reflexionar. La filosofía aristotélico-tomista está plasmada en estos principios de doctrina. Para nosotros, esta es la política, es una descripción: respetar la libertad y promover la responsabilidad, etc. Y
fundamentalmente hacemos posible a través de la política como la actividad más excelsa a la que se puede dedicar un individuo en la sociedad civil, bueno, pues como un principio ordenador de todos los demás valores. El trabajo que hace posible el desarrollo, el trabajo para nosotros no nada más es una chamba, no es nada más la productividad, no es nada más la cuestión económica. El trabajo es lo que me hace posible pasar del acto a la potencia. Es decir, el que tiene trabajo tiene el privilegio de poder transformarse de una persona a otra persona. El trabajo es lo que me pone en movimiento filosóficamente hablando para poder transitar de lo que actualmente soy a lo que puedo ser mañana. Y ese trabajo debe ser socialmente útil y por lo tanto tener una retribución digna. Ya decíamos, el municipio es una comunidad que está formada por familias. Es difícil ver este concepto en un municipio grande, pero en los municipios medianos y pequeños todavía se ve con mucha claridad que el municipio es una familia de familias. Una reflexión final hacia esta última parte de la presentación para Efraín González Luna. Efraín González Luna lo traemos a colación en virtud de que él fue compañero en la fundación del partido al lado del maestro fundador por excelencia que fue Manuel Gómez Morín. Pero Manuel Gómez Morín le encargó a Efraín González Luna que trabajara sobre la elaboración del documento que había de darle rumbo a este partido político. Efraín González Luna, en la asamblea fundacional, él fue el presidente de la comisión de doctrina, quien explicó y sometió a votación de la asamblea fundacional en aquel septiembre de 1939 el primer documento de principios de doctrina. Él nace el 18 de octubre de 1898, o sea, un año más joven que Gómez Morín, de allá de Jalisco. En su trayectoria, durante su juventud, él perteneció a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Por cierto, el dirigente de la ACJM, Anacleto González Flores, mártir de la lucha cristera allá en Guadalajara, fue compañero de ideales de Efraín González Luna. Los caminos los llevaron por diferentes derroteros. Y Efraín González Luna sigue su camino y ayuda a Gómez Morín en la fundación del partido. Entre las ideas fuerza, pues están muy, muy marcadas las de Gómez Morín, Castillo Peraza, que tiene algo también al respecto, y Efraín González Luna afirma que el político del PAN debe ser un hombre honrado, que busca sinceramente una bandera y un programa, y les sirve en la medida de sus fuerzas fielmente, siempre y en todas partes. Así pues, en resumidas cuentas, el humanismo trascendente tiene su razón de ser en una creación que debe continuarse en todo momento y en todos los seres humanos, desde su concepción y más allá de la vida material. Por eso es trascendente. Y que responde al primigenio impulso creador de su espíritu. Esto explica que el ser humano tenga la formidable misión de recrear en sí mismo la obra de su propia creación para hacerla extensiva a los demás seres humanos. Ortega y Gasset describe al ser humano magistralmente como un centauro ontológico, mitad de él sumido en la materia, mitad de él tendiendo hacia lo alto. Para Efraín González Luna, en su obra Humanismo Político, en la página 51, habla de que el poder es la seductora concupiscencia y del poder
público dice que es una misión respetable y sagrada, que muchos la han convertido pues, en lo que ahora se conoce como el fundamento y objetivo final de toda política, que es el poder público, nada más erróneo y nada más equivocado. El poder público entonces tiene un propósito de servicio. Y termino con esta frase, este discurso de Gómez Morín pronunciado en Tampico en 1940. Dice: la acción política es eminentemente ética. La moral rige a la política y al político más que al individuo privado y que a la conducta individual. Hay una política limpia, no solo posible, sino inmediatamente obligatoria. Una política regida y conformada por claras normas de estudio, del conocimiento de la realidad social, por inflexibles normas éticas y por exigencias de abnegación que la levantan a niveles superiores. Así es que, amigos, bienvenidos a esta doctrina política que recoge lo mejor de la filosofía desde tiempos de la antigua Grecia y, como vimos, pasa por la crema innata de todos los grandes filósofos que hemos presentado a ustedes. Así que invito a los anfitriones que nos orienten, que nos digan qué sigue. Si todavía tenemos un tiempecito para alguna pregunta, estaríamos con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Ya tenemos a una persona para una pregunta. Víctor Manuel García. Adelante, Víctor. Si hay alguien más que desea hacer una pregunta, por favor, en el chat, apuntar su nombre, por favor. Adelante, Víctor García. No se escucha tu audio, Víctor. ¿Podrías habilitar tu audio? Ahora sí, Víctor. Bueno. Sí, ya te escuchamos, Víctor. Adelante. Perfecto. Les decía que antes que nada saludar y felicitar, como siempre, a don Alfredo Ling Altamirano. Siempre es un placer escucharlo, compartir con él. Y más que pregunta, yo nada más quisiera hacer alguna reflexión que seguramente el maestro Ling ya abordó. Yo hablaría del hombre, diferenciado únicamente por el sexo, pero el hombre somos tanto masculino como femenino. Tocó un punto muy importante, don Alfredo, con respecto a la bioética. En este sentido, con el problema que sufrimos y vivimos hoy en día, con esta pandemia, donde está en entredicho esa criba entre si ponerle un respirador a un joven antes que a una persona vieja, sin ser peyorativo, pues creo que va en contra de los principios que persigue justamente esta asociación política. Lo comentaba hace unos momentos, don Alfredo, que la finalidad del hombre es morir. Sin embargo, en esa tormenta de ideas, en ese núcleo tan importante, yo destacaría la dignidad del hombre, porque el hombre es mayor, o la dignidad del hombre, hombre o mujer, insisto, es mayor que la de todas las especies que nos rodean. Por lo tanto, yo creo que esa dignidad del hombre va orientada o lanzada hacia un porvenir. Y en ese porvenir creo que debemos defender esa dignidad, debemos hacernos responsables de esa dignidad, responsables de ese porvenir y, por supuesto, hacernos responsables del resto de los hombres. Por ahí comentaba usted también que para eso se necesita un gran apoyo. Ese apoyo, yo creo y estoy muy convencido de que es este partido político destacado y reconocido por su humanismo. Sin embargo, creo que tenemos que rescatarlo justamente para llevarlo y reorientarlo nuevamente a esta postura. Es un simple comentario, don Alfredo. No sé qué tenga usted
enriquecer al respecto. Muchas gracias. Sí, Víctor Manuel, pues muchas gracias por el comentario. Efectivamente, el dilema se le presenta al médico este falso dilema, ¿no? Los médicos no, y mucho menos el Estado, se puede convertir en Dios para saber a quién le da y a quién le quita el don precioso de la vida. Deben de ser los criterios. Se adujo que eran por criterios internacionales, pero pues ya nos tienen acostumbrados a que todo es mentiras. No hay ningún criterio internacional que diga que el joven es primero que el viejo. En ninguna carta de derechos humanos dice eso. Al contrario, dice que está prohibida toda discriminación. Y discriminar al viejo, pues está prohibido. Y recordemos pues que cuando el humanismo no es trascendente, entonces pues se desconoce todos estos principios. El médico tiene otros criterios para poder decir, por ejemplo, uno, el primero en tiempo es primero en derecho. Ese es uno. Otro, el que tiene más probabilidad, porque unos llegan en estado avanzado y otros llegan apenas incipientes. ¿Cuál es el que tiene más probabilidad? Entonces, pero siempre es probabilidad de vivir, no es a quién le voy a quitar el respirador. Es decir, yo no soy Dios para poder decidir si este vive o este muere. Eso no está en la carta ética de ningún político, y mucho menos en la Organización Internacional o la Organización Mundial de la Salud, como nos quisieron hacer creer. Por lo demás, efectivamente, hay retos que en política se tienen que enfrentar y siempre tomar la mejor decisión para cada caso. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, Víctor. A continuación, Francisco Roenes, por favor. Adelante, Francisco. Gracias, licenciado Salmón. Un placer, maestro Alfredo Ling. Muy claro su ponencia, muy bien tratado. Bueno, ya es la segunda conferencia que me ha tocado el honor de estar con usted, y muy bien tratado todo el aspecto de las escuelas y de las diferentes cuestiones en cuanto a lo filosófico. A mí me gustaría más que nada, si me pudiera dar luz en cuanto a bibliografía del humanismo trascendente que se maneja en el Partido Acción Nacional. De aquí a Efraín González Luna, pero a ver, ¿quién más puedo? Muchísimas gracias. Francisco, muchas gracias por la pregunta. Mira, desde luego que la pieza clave pues es la joya, es la que escribió Efraín González Luna. Ese es un libro de cabecera de los panistas. Pero tenemos filósofos como, por ejemplo, Ortega y Gasset, que lo tocamos por ahí de refilón. Ortega y Gasset es un humanista español de principios del siglo pasado, y que precisamente Gómez Morín es participante del humanismo. Se llama humanismo integral. El otro es Jacques Maritain, francés. También él colabora con el humanismo trascendente. Y Isaac Guzmán Valdivia, también humanismo trascendente. De tal manera que con esto podríamos tener una pequeña bibliografía, además pues de todo lo de Santo Tomás, todo lo de San Agustín y de Aristóteles, ¿verdad? Pero así sobre humanismo trascendente estos que te acabo de dar. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti, Francisco. Gracias, maestro. Gracias, Francisco. Adelante, Irán Vázquez, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, licenciado, por su ponencia. Mi pregunta, más que nada, sería, creo que lo abordamos en una parte, pero no profundizamos, fue el aspecto del poder y cómo este se relaciona con el humanismo político. Okay. Me parece, sí, que sería simplemente esa relación, y también algunos autores como Hobbes, que se acercan un poco más a la política y al poder, pero cómo esto se relaciona como tal.
Bien, cualquier libro de política que estudian ahora en la universidad, tú abres definición de política y te encuentras el primer error. Política es la ciencia que estudia el poder. Error. Allí ya convertimos a la política en algo venal, visceral, en simplemente un bien deleitable en el mejor de los casos, pero no en un valor superior. El poder, entonces, si la política es la ciencia del poder, vamos a buscar el poder en sí mismo, el poder por el poder. Error. La verdadera definición de política es la ciencia del bien común. Esa es la correcta definición de política. Entonces, ¿en dónde ubicamos al poder nosotros, los seguidores del humanismo político? El poder es el instrumento excelso para servir a nuestros semejantes. Ya dijimos que la finalidad del ser humano es trascender a través de su propia perfección. Y esto, trabajado para uno mismo, es valioso, pero trabajado para otros es mucho más valioso, porque si yo procuro que mis semejantes también trabajen en su propia perfección, entonces voy a contribuir y voy a servir de mejor manera a la sociedad y a mí mismo. La función entonces del poder, el secreto del poder es que sirva a la perfección de mis semejantes. Y si yo quiero el poder, es para servir a mis semejantes. Eso es lo que nosotros entendemos por el poder, obviamente apartado de lo que la mayoría de los políticos entiende, y por eso la degradación de la política, que arrastran al poder a un mero esquema de no un servir, sino un servirse. El poder solamente para tener dinero, el poder para tener fama, el poder para tener prestigio, todo menos para servir. Eso es lo que podríamos comentar. Entonces, el poder entra dentro del humanismo, pero para servir al ser humano a través del servicio que se presta a la sociedad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Iram. Adelante, Jorge Ruiz Briones, de Monterrey. Muchas gracias, Salomón. Muchas gracias, maestro Alfredo. Hace buen tiempo he escuchado una etiqueta refiriéndose a Acción Nacional en cuestión a identidad ideológica. ¿Se le puede considerar a Acción Nacional como un partido socialista democrático? Definitivamente no. Partido democrático, sí. Ahora, la democracia debe de tener 3 ingredientes. Debe de ser democracia humanista, solidaria y participativa. La democracia humanista, porque debe seguir siendo el ser humano, la persona, el centro de todo el servicio político, de todo el esquema de gobierno. Un esquema democrático que no respeta a la persona, pues que no respeta al ser humano, pues no es una auténtica democracia, porque está suprimiendo sus elementos de libertad. Una democracia que se centra solamente sobre la persona y olvida los otros 2 elementos, pues es una democracia teórica más parecida a Juan Jacobo Rousseau, y entonces seríamos liberales. Entonces, el falso dilema: si no son ustedes liberales, entonces son comunistas, son socialistas. No. Por eso, esa democracia debe de tener esas 3 características. La primera, humanista. Es decir, el ser humano al centro. Segundo, solidaria. El ser humano al centro sí, pero obligado con sus semejantes. Recordemos, solidaridad, en uno de los pilares está precisamente la solidaridad para armonizar a la persona humana con el bien común. No somos socialistas,
pero sí defendemos el bien común. Y por eso hacemos intervenir una democracia solidaria. Y el tercer elemento, democracia participativa. Una democracia no nada más de cada 6 años o cada 3 años ir a votar, sino constantemente hacer el ejercicio de la libertad de expresión, una crítica constructiva. Esto es también democracia. Una democracia que atiende los reclamos justos que hacen los opositores, sus contrincantes, sus adversarios, y no decir el poder lo tengo aquí para hacer lo que se me pega la gana durante los 3 o los 6 años. O cuando la oposición reclama algo, me salgan con que tienen otros datos. No, eso no es democracia, eso es romper con los principios democráticos. Así que democracia humanista, solidaria y participativa. La democracia social es una derivada del socialismo, de lo que ya vimos de los colectivistas, que le imprimen a la democracia un sentido de colectivismo y que atenta contra las libertades individuales. Así es que nosotros somos ajenos a la democracia social, que por cierto está inscrita en los compromisos de Sao Paulo por el partido que actualmente nos gobierna. Ellos defienden y pregonan la democracia social, disfrazada de la 4T, pero es democracia social. Nosotros somos ajenos a esa corriente de pensamiento. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, Jorge Ruiz. Y agradecer al maestro. Con esto cerraríamos el espacio para preguntas. Queremos agradecerle al maestro Alfredo Ling Altamirano por esta excelente ponencia, que por cierto es el mejor evaluado, mejor ponente hasta el momento. El día de mañana tendremos ya otro tema con el tema de Reto Electoral 2021 Preparando la Victoria, impartirse por Ricardo Morales Kuhn. Esperamos tener su participación. Las constancias se les serán enviadas durante esta semana, más tardar el viernes, a todos los participantes. Es muy importante que puedan completar la evaluación de cada curso en el vínculo que les enviamos por el chat o el vínculo que les hemos estado enviando a través del correo electrónico. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias. Los que se hayan registrado para mañana nos vemos. Un abrazo para todos. Excelente tarde. Buenas tardes, hasta mañana. Muy buenas tardes. Mañana, maestro. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos.